¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta vez para platicar un poco acerca del pensamiento marxista. Este pensador del siglo XIX, una mente por demás polifacética también, dedicó su estudio a la sociología, a la política, a la economía y por supuesto pues también a la filosofía. Me interesa aquí un poco compartir en líneas muy generales lo que Marx nos expone con el materialismo histórico. Y para ello pues sería bueno, por principio de cuentas, tener una noción de lo que es esto del materialismo histórico. Entonces esta teoría filosófico-sociológica estudia las leyes de formación y desarrollo de una sociedad y dentro de ello pues las maneras en cómo se ha organizado esa sociedad para producir sus satisfactores materiales, para producir sus satisfactores primarios. Marx es de la idea de que el hombre, antes de preocuparse por el pensamiento y la concepción de la realidad, tiene primero que pensar en satisfacer sus necesidades, es decir, organizarse para producir esos satisfactores. Y es precisamente en ese sentido en el que Marx expone esa teoría del materialismo. Él dice que la historia del hombre, tanto en el aspecto económico, social, político, filosófico, se tiene que entender a partir de cómo el hombre se ha organizado para producir sus satisfactores materiales. Es muy importante puntualizar esto, porque en virtud de ello es como desarrolla ese estudio dialéctico en torno a la forma en cómo se debe comprender las diferentes etapas en las que ha pasado el hombre. Entonces, él habla de 5 modos de producción y el primero al que se refiere es al comunismo primitivo, que es esa forma de organización primitiva, rudimentaria, en donde tiene como característica fundamental que no hay propiedad privada. Es decir, el hombre en esa época se organizaba para satisfacer sus necesidades materiales, por supuesto, en una ayuda mutua de manera solidaria, eh, buscando en la naturaleza los recursos que le proporcionaran esos bienes que necesitaba para su sobrevivencia. Es decir, existía la ayuda mutua. Los valores que más predominaban en ese tiempo pues era la solidaridad, el compromiso. Pero pasado el tiempo y con base en el desarrollo de sus fuerzas productivas, que en aquel tiempo estaban representadas pues, por la mano del hombre y algunos instrumentos arcaicos como la madera, el, la piedra, cuya naturaleza transformaban y los convertían en herramientas de trabajo.
y con el paso del tiempo, que bueno, el comunismo primitivo duró miles de años, pero al paso del tiempo fueron transformando esos instrumentos rudimentarios y descubriendo otras cosas como por ejemplo el fuego, el hierro, y bueno, esos elementos naturales hicieron que se desarrollara esta etapa primitiva para dar origen a otra. ¿Por qué? Porque a partir de esos nuevos elementos que ellos ocuparon ya para construir herramientas más sofisticadas, por lógica incrementaron la producción y la satisfacción la satisfacción de esas necesidades quedaban rebasadas por el exceso de producción. Y fue así como surge otro modo de producción, porque las grandes tribus fueron dejando de ser tales para convertirse en familias o separarse en familias, y esas familias eran las que iban apoderándose de las nuevas herramientas de producción. Y entonces surgen los explotadores y los explotados. En este caso, los esclavos y los esclavistas. Y ahí sí ya aparece la propiedad privada, porque entonces ya esas familias que surgieron, que se separaron, van apoderándose de los bienes naturales y de las herramientas de trabajo, y entonces empieza el sometimiento de unos a otros. El que tenía más poder tenía la capacidad de subordinar a los demás. Y bueno, en esa etapa del esclavismo, pues a los explotados los tenían considerados como cosas, los vendían, rentaban, ni siquiera les respetaban la vida. Entonces, con el paso del tiempo de esa sociedad esclavista, obviamente los esclavos reclamaban sus derechos, principalmente el derecho a la vida, y hacen la revuelta los esclavos porque no pretendían vivir en la eternidad como cosas. Entonces exigían por lo menos el derecho a la vida, y les fue concedido eso, y entonces surge el nuevo modo de producción. Ahora sería el modo de producción feudalista, en donde sigue como característica fundamental pues la presencia de la propiedad privada, pero ahora en manos de los señores feudales, de los señores terratenientes. Ya a los llamados esclavos ahora se convierten en este nuevo modo, se convierten en campesinos y en siervos. Entonces ahora la clase antagónica va a ser señor feudal contra siervos. Y repito, ya se le respeta la vida al siervo, pero siguen siendo explotados. Y la clase dominante ahora van a ser los señores feudales, pues al lado de los representantes de la iglesia también, propiamente en la Edad Media. Los campesinos, los siervos en sí, con el paso del tiempo, pues también cansados de la explotación, hacen sus revueltas. En la historia marca que los que iban al frente eran los comerciantes, los que estaban en ese tiempo agrupados, los que se les conocía como burgos. Por eso la revolución que hacen los de la clase dominada está representada por los que después tomarían el nombre de burgueses, precisamente porque a esos grupos de comerciantes que ya intercambiaban cosas, ya se dedicaban a obtener ganancias de la transformación de los recursos naturales. Así les llamaban burgos. Y entonces esas revoluciones que hicieron
ahora ellos van a quedar en el poder en la nueva forma de producir, que sería el capitalismo. Entonces ahora en el capitalismo va a estar al frente de esta nueva forma de organización social los burgueses. ¿Y qué pasa ahora con los burgueses? Pues son los que se van a convertir en los grandes empresarios, en los grandes manufactureros, que ahora ellos van a explotar la nueva clase social subordinada, que serían en este caso los obreros. Entonces ahora la clase antagónica en esta dialéctica de la historia va a ser el patrón contra el obrero, la clase trabajadora, que es el proletariado. Y aquí es a donde Marx le pone más énfasis el estudio que hace, porque considera que en el capitalismo es la etapa de la historia de producción en donde más marcada queda la explotación del hombre por el hombre. Aquí en el capitalismo el hombre adquiere derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la vida y muchos otros derechos que se van a consagrar en algunas leyes, en algunas disposiciones jurídicas. Pero el problema de aquí que ve Marx es que esas disposiciones jurídicas, todas esas instituciones que se han creado, que se han inventado en esta nueva sociedad, van a quedar siempre al servicio de la clase dominante, de la clase opulenta, o sea, los patrones, los burgueses, los que en sus manos tienen el capital. Y en ese sentido va el estudio que hace Marx sobre las formas de producir ahora. El burgués, el patrón, tiene el capital, pero la fuerza la sigue teniendo el trabajador. Pero lamentablemente por la situación en la que se encuentra el trabajador, tiene que enajenar su fuerza de trabajo a cambio de un salario que no es justo. Y no es justo porque dice Marx que el que produce, el que representa la infraestructura, ¿sí?, es el trabajador y es el que menos se beneficia con el producto. O sea, ahora en el capitalismo se vuelve a enajenar tanto a la persona que al trabajador lo convierten en una cosa, en un ser que trabaja, pero que no puede ser dueño de lo que produce. Y entonces en esa línea, Marx considera que debe haber una nueva revolución para que los medios de producción le sean arrebatados al capitalista y queden en manos de la clase trabajadora, para que ellos puedan disponer de los medios de producción y de los frutos del esfuerzo. Y entonces ya la riqueza tendrá que ser repartida entre toda la clase trabajadora, dando así a un nuevo modo de producción que sería el socialismo, cuya característica central sería la desaparición de la propiedad privada y convertirla en una propiedad del trabajador, de la clase social, de la clase trabajadora. Y ya después, hasta llegar al comunismo, esto sería cuando los trabajadores estén conscientes de que se tiene que abolir la propiedad privada y que todo vuelva a un comunismo, que este sería el comunismo civilizado, el comunismo científico, en donde haya un Estado que controle lo que el trabajador produce, para que no pueda disponer más que de lo estrictamente necesario para satisfacer sus necesidades básicas, como comer,
vestir, habitación y lo que en sí encierra las necesidades primarias. O sea, que el ciudadano, digámoslo así, no tenga capacidad de compra, porque si vuelve la capacidad de compra se caería en el vicio otra vez del capitalismo, porque habría con qué comprar los excedentes de las personas que tuvieran más capacidad de producción. Bueno, eso es un poco el recorrido que se hace del materialismo histórico y los modos de producción. Algo más que me interesa aquí tratar en términos generales es cuando Marx se refiere a la enajenación, enajenación económica, que se refiere a esa situación de que el hombre vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario injusto. Y de la enajenación religiosa, bueno, pues ya eso se entiende porque Marx, como era ateo, decía que Dios no existe, que el Dios se inventa a imagen y semejanza del hombre. Y bueno, eso es en cuanto a los conceptos de enajenación. Por otro lado, el concepto de la infraestructura y la superestructura. Marx es de la idea de que la conciencia del hombre no determina el ser social, sino al contrario. En ese orden materialista que él visualiza, Marx dice que es el ser social lo que determina nuestra conciencia. Y entonces dice él que antes de preocuparnos por la ciencia, la filosofía, la educación, todo lo demás, lo que tenga que ver con lo espiritual, primero hay que satisfacer lo, lo material, lo básico. Esto significa que antes que ir a la escuela, pensar en vacaciones, en viajes y todo esto, primero debemos tener cubierto todo lo básico, y que eso tendría que ser lo que debería procurar dentro de la organización comunista, procurar que se tenga lo básico, pero que lo tengan todos, porque ¿qué pasa en el capitalismo? Unos tienen para pensar ya de manera extraña en viajar a otros planetas cuando hay gente que se está muriendo de hambre todavía aquí en el mundo. Entonces, eso es un poco la comparación que hace entre estos modos de producción y lo que él propone: instaurar un comunismo donde nadie se muera de hambre, nadie pida limosna, todos tengamos acceso primero a lo básico y ya después pensar en lo ideológico, en el arte, en la ciencia, en lo que representa en sí la superestructura. Bueno, y antes de ser más cansado este video, pues ahí le voy a dejar. Hay muchos temas que quisiera yo abordar, pero es muy amplio, a veces aburre, ¿no?